Las mentiras del discurso de Petro en Cali. Insiste en que no le han aprobado nada en el Congreso, su confusión en el caso de Miguel Uribe y mucho más. ¿Qué tan ciertas son algunas de las afirmaciones que hizo Petro en su discurso en Cali? Vamos a ver. En un discurso televisado desde Cali, el presidente Gustavo Petro lanzó múltiples afirmaciones sobre la situación legislativa de su gobierno. Causó confusión tras referirse al caso del senador Miguel Uribe y habló sobre las preguntas y las presuntas conspiraciones internacionales para desestabilizar su mandato. El evento transmitido en la noche del miércoles generó reacciones por algunas imprecisiones del mandatario en sus declaraciones para promover la consulta popular. Abro comillas, 3 años de gobierno y el Congreso solo aprobó una ley. Eso dijo Gustavo Petro en Cali. Petro aseguró que en 3 años de gobierno el Congreso solo le aprobó una ley que aún no es ley de la República. Se dedicaron al bloqueo institucional, se dedicaron a tumbar cuanto decreto o leyes pida el presidente, se dedicaron a impedir que sean aprobadas las leyes que necesita el pueblo. ¿Y qué dice la Corte Constitucional cuando eso pasa? Dice que si hay un conflicto entre el legislativo y el ejecutivo, es decir, el presidente, porque se bloquean las decisiones que toma el presidente, entonces debe decidir el pueblo. Abro comillas otra vez, estoy proponiendo una jornada de 8 horas. Estoy proponiendo que el día se acabe como todo colombiano o colombiana sabe cuando se oculta el sol y el sol se oculta a las 6 de la tarde. Cabe resaltar que la Constitución contempla herramientas como el referendo, la consulta popular o incluso una asamblea constituyente, pero cada una requiere control constitucional y autorización del Congreso o la registraduría. No se activan automáticamente por un desacuerdo entre ramas del poder. Abro comillas otra vez. Le solicito al senador Efraín Cepeda, léase la encíclica de la Santa Iglesia Social Cristiana y Católica, porque ahí ordena que las leyes vayan en función del pueblo, que nos hunden todo, aseguró el presidente, quien también volvió a mencionar la Asamblea Nacional Constituyente. Además de la reforma pensional, que es un proyecto clave para la agenda del presidente Petro, el Congreso le ha aprobado otras iniciativas. Durante estos casi 3 años de mandato no ha tenido mayorías holgadas, pero sí ha podido adelantar algunas propuestas. Por ejemplo, la reforma tributaria que fue aprobada a inicio de gobierno, también la ley de jurisdicción agraria, el Plan Nacional de Desarrollo, el marco jurídico para la paz total, la ley de presupuesto de 2023 y 2024. El representante a la Cámara, Daniel Carvalho, recordó que al gobierno, se le han aprobado decenas de leyes, varias de gran relevancia como el Plan de Desarrollo, reforma tributaria, presupuestos, jurisdicción agraria, etcétera. El Congreso no le ha tumbado decretos, lo han hecho las Cortes, cumpliendo su labor constitucional. Porque resulta que en un Estado de Derecho hasta las órdenes del presidente tienen un procedimiento y unas reglas que cumplir. Cuestionó Petro la consulta popular en el oriente antioqueño. El jefe de Estado habló sobre la consulta popular del gobernador de Antioquia, Julián Andrés Rendón. Abro comillas. ¿Cómo así que entonces él sí es constitucional? Sí es legal, sí es conveniente, porque presenta una consulta popular que impide que haya autoridad ambiental en su región. ¿Y por qué yo solo? Porque defiendo el derecho de los trabajadores a vivir mejor y de las mujeres, entonces sí es inconstitucional, sí es ilegal, sí vale mucho y sí es inconveniente. Cierro comillas, dijo Gustavo Petro. Se trata de la consulta popular del próximo domingo 9 de noviembre de este año que definirá si habrá área metropolitana en el oriente antioqueño. En el departamento, el mecanismo fue aprobado por el Congreso y la Registraduría, a diferencia del decreto del gobierno que detalló en el documento
que por conducto del Ministerio del Interior se debe comunicar al Registrador Nacional del Estado Civil la convocatoria de la consulta popular dispuesta en el presente decreto, con el objeto de que adopte las medidas pertinentes. Por ahora, la registraduría no se ha referido públicamente sobre este tema, mientras que el Congreso ha sostenido que la consulta popular de Gustavo Petro consiste en un mecanismo institucional sin la aprobación del legislativo. Ahora, el supuesto audio que le mostró a la fiscal. El presidente aseguró que había entregado o hecho escuchar a la fiscal general Luz Adriana Camargo una grabación en la que supuestamente un dirigente de la extrema derecha colombiana, aliado con el narcotráfico, estaría conspirando para promover un golpe de Estado con apoyo de sectores de Estados Unidos. Abro comilla otra vez. Sé que hay una grabación por allí que le puse a escuchar a la fiscal general de la Nación, en donde cierto dirigente de extrema derecha de Colombia, que no es Uribe, ojo, está aliado con el narcotráfico, buscando que gentes y fuerzas en Colombia, gremiales y gentes y fuerzas en Colombia y en Estados Unidos de extrema derecha, produzcan un golpe de Estado en Colombia. Quiero a los poseedores de esa grabación que lo hagan público en los periódicos de los Estados Unidos, dijo Petro, quien señaló al secretario de Estados Unidos, al señor Marco Rubio, en medio de estas afirmaciones. Sin embargo, en el programa de Los Secretos de Darcy Quinn, la periodista confirmó que recibió información que la fiscal Camargo no se habría reunido con Petro y tampoco habría escuchado el audio al que se refirió el presidente. Cabe resaltar que la Fiscalía tiene procedimientos formales para recibir este tipo de pruebas y no hay constancia de que el presidente haya utilizado dichos canales para presentar la denuncia o el supuesto audio. Petro confundió a Miguel Uribe. Oiga, Petro también generó confusión tras referirse al atentado contra el senador Miguel Uribe al confundir nombres con Mario Uribe. En el país hay un reconocido político llamado Mario Uribe Escobar, y es primo del expresidente Álvaro Uribe, quien también se encuentra vivo. Esto no es raro que se confundan estos personajes porque ustedes saben que ellos ya tienen una obsesión casi enfermiza con esta familia. Abro comillas, lo que dice Petro. Miren, yo garantizaré que cualquier candidato de Colombia viva. Le he pedido a través de la Embajada Norteamericana en Bogotá que todos los cuerpos de inteligencia me ayuden a investigar quién mató a Mario Uribe, asegura el mandatario. Esto es muy grave. Confirma lo que yo he venido diciendo, especulando ya mi opinión personal, y es que realmente al Ejecutivo no le importa lo que pasó el sábado pasado, esa es la realidad. Hay que saber distinguir cuándo es un mensaje de solidaridad real y cuándo es un mensaje por simple protocolo. En esta narrativa de Gustavo Petro hay dos errores gravísimos. El primero, confundir a Miguel Uribe con Mario Uribe. Y el segundo, decir o pedirle a Estados Unidos que ayude a investigar quién mató. Cuando ni Mario Uribe ni Miguel Uribe están muertos. Lo que hubo fue un intento de asesinato y pues seguimos pidiendo, orando por la familia del señor Miguel Uribe para que eso no se vaya a materializar. Pocos minutos antes había pedido un minuto de silencio por el senador y precandidato presidencial. De esta manera, hagamos un minuto de silencio esta vez por el senador Miguel Uribe Turbay y que sobreviva, a sus asesinos, que son también los asesinos del pueblo colombiano. Sus insinuaciones sobre la muerte de Gabriel Turbay. La sangre de Gabriel Turbay también corrió por su mano propia, dicen, en algún barrio de París porque no pudo aguantar que a partir de ahí hundieran a sangre y fuego al pueblo de Colombia y a sus aspiraciones, a sus derechos y lo que se fortaleciera fuera de la época del fascismo en Colombia, aseguró Petro. Cabe resaltar que Gabriel Turbay no se suicidó. El candidato presidencial por el Partido Liberal murió de manera repentina el 17 de noviembre del 47 en París, víctima de una angina de pecho en el Hotel Plaza de París. Así que esto es lo que tenemos, este es el análisis que tenemos que fue publicado el día de hoy sobre el discurso de Gustavo Petro ayer en Cali.
Un discurso igual de incendiario a los anteriores. Ese cuento de que va a moderar su discurso es eso, es un cuento. No vemos moderación por parte de Gustavo Petro en su discurso. De ninguna manera, lo que estamos viendo es más de lo mismo. Por el contrario, estamos viendo falta de solidaridad. El Senado de la República en pleno votó para cesar actividades durante 72 horas. Retomaron actividades el día de ayer y Petro dice que lo que le hicieron fue un paro. No, 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 lo que hicieron fue solidarizarse con la familia Uribe Turbay e inclusive los congresistas del pacto histórico votaron para que esto sucediera. Y salen estos señores por un lado, Petro a decir que aquí hubo un paro legislativo y por el otro lado, la señora Isabel Cristina Zuleta a decir que la Clínica Santa Fe se está poniendo de acuerdo para ponerle jugaditas a la reforma laboral utilizando los partes médicos de Miguel Uribe Turbay. Ojalá a la señora Isabel Cristina Zuleta no le toque pasar por algo parecido a lo que está pasando la familia Miguel Uribe Turbay. Es lo único que yo voy a decir. El ciclista que transportaba al presunto sicario de Miguel Uribe Turbay se presentó ante la fiscalía. El conductor se presentó en compañía de otra persona ante las autoridades, explicando por qué aparecen en los videos. Ante la Fiscalía General de la Nación se presentó el hombre que conducía la motocicleta en la cual llegó el menor de 15 años que le disparó al senador Uribe Turbay, en un encuentro en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, en Bogotá. El joven señalado por el ataque al precandidato se bajó del vehículo a pocas cuadras del Parque El Golfito del barrio, momentos antes del atentado contra el congresista del Centro Democrático. El conductor se presentó de forma voluntaria ante las autoridades con otra persona que al parecer también aparece en videos de las cámaras de seguridad. De acuerdo con las grabaciones, la llegada se dio a las 3:32 de la tarde cuando el menor fue captado en una motocicleta que lo dejó en una esquina del barrio Modelia, a unas 5 cuadras del parque donde Miguel Uribe tenía prevista una concentración política. Allí el adolescente conversa un par de segundos con el conductor de la moto color negra con líneas rojas. De ahí emprende camino a pie a pasos acelerados. Motociclista que transportó al agresor de Uribe Turbay asegura ser conductor de aplicación. Esta es la nueva noticia. De buena no tiene nada. Tras presentarse ante las autoridades, las dos personas aseguraron inicialmente que no están involucrados en el atentado contra el senador y precandidato presidencial y que aparecen llevando al joven hasta el lugar porque prestan servicios de transporte a través de diferentes plataformas, razón por la cual acudieron a esa zona de la ciudad el pasado sábado 7 de junio. Las autoridades siguen tras las pistas para descubrir a los responsables del ataque que sufrió en plena vía pública Miguel Uribe Turbay en medio de un discurso dirigido a la comunidad. Ahora bien, este argumento que dicen los conductores de las motocicletas, pues es muy fácil de comprobar. Si ellos son conductores de aplicación, pues ahí tiene que estar todo el historial de las carreras y todo el historial de los servicios que han prestado durante el tiempo que lo hayan prestado. Entonces, pues creeríamos que si están mintiendo, pues van a caer muy fácil en la mentira. En medio de ese rastreo se han dado a conocer más videos grabados por cámaras de seguridad que han revelado diferentes detalles que pueden ser cruciales para esclarecer lo sucedido. Las grabaciones han mostrado que el joven señalado de los hechos no habría actuado solo y sería un peón dentro de una estructura criminal, pues en el hecho habría participación, de un carro, motocicletas y campaneros que acompañaron al señalado tirador hasta la escena del crimen en la carrera 82 con la calle 22C.
Las imágenes también han mostrado que el presunto agresor no mantuvo la misma vestimenta durante toda la jornada. En las primeras tomas aparece con chaqueta y gorra, un detalle hasta ahora desconocido por las autoridades. De momento, el joven, que ya fue imputado por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, está bajo internamiento en el búnker de la Fiscalía. Allí recibe acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Además, él y su familia entraron al programa de protección de testigos. Háganme el favor. De ser hallado culpable, el joven se expone a una pena de hasta 8 años en centro de reclusión especializado para menores infractores. Oiga, solo 8 años. Y al joven le habrían pagado solo 20 millones de pesos por hacer lo que hizo. Ese es el valor de la vida en Colombia. En eso estamos. Acabar con todo un proyecto de vida, con un padre de familia, con un esposo, con un hijo, con un sobrino, con un hermano, por 20 millones de pesos. Háganme el favor, poco más de 4.000 euros tal vez. Háganme el favor, ese es el valor de la vida en Colombia. ¿Qué es el decretazo que convoca a consulta popular y por qué está generando tanta polémica? Vamos a revisar aquí un especial que me llamó mucho la atención de El Tiempo, en el que desglosan un poco el tema del decreto firmado por Gustavo Petro para convocar a una consulta popular. Decreto que según expertos es un ataque a las normas. Yo no soy experto, pero suscribo esas palabras. Es un ataque a la institucionalidad. El escenario político colombiano atraviesa una agitación luego de que el presidente Gustavo Petro y su gabinete firmaran el decreto 0639 de 2025, con el cual se convoca una consulta popular el próximo 7 de agosto. Esta determinación, conocida popularmente como el decretazo, desató reacciones en cadena con demandas judiciales y acusaciones de abuso de poder en medio de una coyuntura crítica para el futuro de la reforma laboral que se discute en el Senado. El decreto generó controversia principalmente porque el Senado de la República ya había rechazado previamente la convocatoria a esta consulta. Frente a esto, la decisión del presidente se interpreta como una confrontación directa a la voluntad del poder legislativo. Excepción de inconstitucionalidad. Desde el Ejecutivo se ha defendido la legalidad del decreto con base en una tesis respaldada por Eduardo Montealegre, ministro de Justicia designado, aunque aún no ha asumido oficialmente el cargo. Según información que tenemos del día de hoy, mañana será la posesión del señor Eduardo Montealegre. Oiga, curioso, 2 días después de que se firmara el decreto. ¿Por qué Montealegre no quiso firmar el decreto? Si es que Montealegre es cercano al gobierno desde hace días, ¿por qué no lo habían nombrado antes si esto ya se sabía? ¿Y por qué no firma el decreto si el decreto tiene tanta legalidad como él dice? Es bastante curioso. Pero después de esta noticia les tengo otra que tiene que ver también con Montealegre. Ese es otro hijo que va a parir Montealegre, que debería preocuparnos aún más. Pero bueno, esta tesis sostiene que el gobierno puede aplicar una excepción de inconstitucionalidad con la cual se justificaría ignorar la votación negativa del Senado sin acudir a las instancias legales establecidas como el Consejo de Estado. Según el argumento del gobierno, durante la votación del 14 de mayo en el Senado se habrían presentado irregularidades que afectarían su validez. En el decreto se enumeran los siguientes errores. Primero, omisión de la proposición sometida a votación. Segundo, cierre arbitrario e irrazonable de la votación. Tercero, modificación del voto tras el cierre del proceso. Y cuarto, discrepancias entre el número de senadores presentes y los votos emitidos. Hay un quinto, emisión en el trámite de la apelación, omisión. A juicio del Ejecutivo, estos yerros insubsanables alteraron el resultado de la sesión, por lo que al vencerse el plazo para que el Congreso se pronunciara nuevamente, el presidente quedaba habilitado para proceder a la convocatoria.
¿Quién tiene la última palabra? ¿La Corte Constitucional o el Consejo de Estado? En medio del revuelo, el presidente Petro envió el decreto a la Corte Constitucional con el argumento de que esta es la única autoridad competente para determinar su validez. Aquí lo anterior ya es una jugadota, ¿cierto? Los cinco presuntos errores en los que habría incurrido el Senado al momento de la votación. Esa ya es una jugadota, porque es que no es el Ejecutivo el que determina si hay un vicio o un error en una votación del Senado. Pues imagínense ustedes, entonces aquí, de aquí en adelante lo que vamos a tener es a todos los presidentes de la República invocando un vicio, invocando, perdón, el principio o la excepción de inconstitucionalidad cada que una votación no salga como ellos quieren, haciendo lo mismo que está haciendo el gobierno de Gustavo Petro en este caso. O sea, ya ahí hay una jugadota. Esos cinco presuntos vicios que se cometieron según el Ejecutivo, pues está muy bien que sospechen de ellos y lo que tienen que hacer es acudir a las instituciones y seguir el conducto regular que se debe seguir cuando esto sucede. Y que sea el judicial el que falle y el que diga quién tiene la razón. Pero no es el ejecutivo el que dice yo creo que esto pasó y entonces por eso voy a desconocer la votación y vamos a invocar la excepción de inconstitucionalidad. Ese es el primer símbolo o signo de autoritarismo que tenemos en este caso. Si algún otro presidente en el pasado se hubiera atrevido a esto, seguramente ya tendríamos el país incendiado como lo tuvimos en 2021. Ahora bien, ¿quién tiene la última palabra, la Corte o el Consejo de Estado? Ahí hay otro debate entre juristas. Yo de abogado solo tengo un tío, entonces no me voy a meter en el debate del derecho. Pero lo que dicen de un lado es que es el Consejo de Estado porque hay un acto administrativo de por medio y los actos administrativos se demandan al Consejo de Estado. Y lo que dice el Ejecutivo a conveniencia es que es la Corte Constitucional porque ellos han estado haciendo unas jugaditas importantes los últimos meses para consolidar mayorías en la Corte Constitucional. Entonces, claro, es muy posible que esto en la Corte Constitucional es más posible, no muy posible, pero sí más posible de que esto se consolide en la Corte Constitucional. Sin embargo, pues vamos a ver qué decisión toma el Consejo de Estado, porque por fortuna ya hay demandas transitando por esta institución. Sin embargo, esta visión no es compartida por todos los expertos. El abogado Ramiro Bejarano no es precisamente un abogado de derecha, hay que aclararlo, advierte que el decretazo debe ser tratado como un acto administrativo, lo que lo ubicaría bajo la jurisdicción contenciosa administrativa. En sus palabras, abro comillas, este decreto no tiene control automático de la Corte. El gobierno lo está haciendo así para darse un ropaje de legalidad que sabe que no tiene. Esta diferencia en la interpretación legal es determinante. Si el caso es tomado por el Consejo de Estado, podría resolverse antes de la fecha prevista para la consulta, incluso con una posible suspensión del decreto. Si por el contrario se deja en manos de la Corte Constitucional, el proceso sería más extenso y podría coincidir con la realización de la consulta, generando implicaciones jurídicas adicionales. Esta es la tercera jugadita que hay detrás del decretazo. Y es, a mi juicio, la más grave. Porque lo que ellos están haciendo es mandándolo a la Corte por dos razones. La primera, porque es muy posible, como ya lo habíamos dicho, que allí sí se le dé vía libre al decretazo porque tienen mayorías en la Corte. Y la segunda, porque la Corte no va a juzgar antes de la consulta. Entonces, según este escenario, y miren que es que son maquiavélicos. Son maquiavélicos. Lo que ellos pretenden, porque lo que ellos quieren es tener vía libre para hacer campaña. Entonces, aquí lo que nos están diciendo es, nos vamos a gastar 800.000 millones de pesos mientras estamos quebrados y estamos violando la regla fiscal. Nos vamos a gastar 800.000 millones de pesos haciendo una consulta que muy posiblemente dentro de unos meses la Corte Constitucional va a decir que no se podía hacer y entonces va a quedar sin efectos legales. Estamos a puertas de eso, señores.
cuando en estos momentos justo se está votando la reforma laboral en el Congreso, pero además está dentro del orden del día la votación de la consulta popular 2.0 que ellos pasaron ya no con 12, sino con 16 preguntas. Entonces aquí lo que estamos es frente a un jaque del Ejecutivo a los otros dos poderes. Y un chantaje, eso sí, porque ellos dicen que si la reforma laboral se aprueba como ellos dicen, como ellos quieren y con los decretos, con los artículos que ellos quieren, pues entonces retiran la consulta. En eso estamos. Un reto al poder legislativo y judicial. El decreto también es señalado por miembros del Congreso como una acción que excede las competencias del Ejecutivo. La senadora Angélica Lozano fue contundente al manifestar su rechazo, calificándolo como un golpe nada blando y una violación a la Constitución. Desde el Senado, Efraín Cepeda, su presidente, reiteró que la consulta fue debatida y rechazada conforme a la ley. Además, se enviaron pruebas de la decisión a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral, advirtiendo que el decreto presidencial no debe ser atendido y es una clara violación a las normas. Por otro lado, figuras del Centro Democrático como el concejal Daniel Briceño y la senadora Paloma Valencia también respondieron con acciones legales. Briceño anunció una demanda de nulidad contra el decreto y denuncias contra los ministros que lo firmaron. Valencia, por su parte, presentó denuncias por prevaricato ante la Fiscalía. En medio de esta pugna de poderes, la Registraduría Nacional se enfrenta a una compleja decisión. Debe determinar si procede con la convocatoria impulsada por el presidente, a pesar del concepto negativo del Congreso, o si eleva el asunto a la sala de consulta del Consejo de Estado. Aunque este órgano no emite fallos vinculantes, su dictamen podría servir como guía sobre la legalidad del procedimiento. Una tensión institucional sin precedentes, señores. El llamado decretazo se ha convertido en un punto de quiebre que expone las tensiones entre las ramas del poder entre las tres ramas del poder público, perdón. El intento del presidente Petro por avanzar con la consulta popular, pese al rechazo del Senado, ha encendido el debate sobre los límites del poder presidencial y los mecanismos de control en el sistema democrático colombiano. Aquí sí necesitamos, a mi juicio, una reforma de fondo. No puede ser que el presidente de Colombia siga teniendo el poder para hacer lo que se le dé la gana sin que haya consecuencias. Todos los procesos en la Cámara de Acusaciones, lo único que hacen es dormir, dormir y dormir. Reposar, reposar y reposar y no avanzan. Entonces sí se necesita una reforma de fondo que le limite el poder al presidente. Mientras tanto, el país queda a la espera de la decisión de los entes judiciales que deberán definir si la consulta se mantiene o si el decreto es anulado. Así las cosas, hasta el momento estamos en que el 7 de agosto será la votación de esta consulta, que es a todas luces inconstitucional. El nuevo ministro de Justicia revela que el gobierno Petro impulsará una constituyente de iniciativa popular. Vamos a escuchar aquí las tesis del señor Montealegre. Yo hice unos cuantos videos en mi perfil. Si no les han aparecido, los invito a que visiten mi perfil y los observen. Inclusive algunos videos utilizando los audios del señor Montealegre, porque es de suma gravedad lo que él dice. A ver, no tiene ningún asidero en derecho realmente. Eso no va a pasar de ahí, pero sí hace mucho ruido y se presta para construir el relato de que no los quieren dejar hacer. Porque claro, las personas que no entienden del ordenamiento jurídico, porque es bastante complejo, tanta norma, tanto tecnicismo, pues terminan comprando la tesis de que en realidad no los están dejando gobernar. Nuevo MinJusticia revela que el gobierno Petro impulsará una constituyente de iniciativa popular. El nuevo ministro Montealegre asegura que el sistema constitucional actual impide reformas sociales necesarias y plantea que una constituyente impulsada por iniciativa popular sería el camino de transformar el país.
En entrevista con Néstor Morales, el designado ministro de Justicia Eduardo Montealegre confirmó que el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene la intención de promover una Asamblea Nacional Constituyente con el fin de rediseñar el marco constitucional vigente desde 1991. No solo confirmó eso, reconoció que su llegada al ministerio tiene como objetivo conformar a la Asamblea Nacional, materializar la Asamblea Nacional Constituyente. Esa fue la confesión, esa es una de sus tareas. Así como a Benedetti le pusieron de tarea la consulta popular y al ministro del Trabajo le pusieron de tarea la reforma laboral, a este le pusieron de tarea la Asamblea Nacional Constituyente. La afirmación se produce después de que el propio presidente mencionara en un discurso reciente la necesidad de una constituyente, lo cual ha encendido el debate político y jurídico nacional. Abro comillas, hay instituciones de la Constitución del 91 que hoy son un obstáculo para el cambio social. Es decir, la Constitución, que hasta las elecciones de 2022 les parecía muy buena y defendían, ahora les parece un obstáculo para el cambio. Montealegre fue enfático al señalar, aquí quiero hacer una pausa para que compartan este video, para que lleguemos a más personas, porque es importante que conozcamos en qué está el Ejecutivo. Montealegre fue enfático al señalar que la actual Constitución, tras más de 3 décadas de vigencia, ha demostrado limitaciones estructurales. Abro comillas. Yo creo que después de 30 años de experiencia ya nos ha demostrado que hay instituciones en la Constitución del 91 que se están convirtiendo en un obstáculo para el cambio social y que necesitan un rediseño profundo, afirmó el ministro designado. A esto se suman las iniciativas de la señora Isabel Cristina Zuleta para promover la reelección de Gustavo Petro, que ahorita dicen que no, pero sin duda si se da una constituyente, la incluirían ahí por los lados entre líneas. El jurista quien presidió la Corte Constitucional recordó que en su momento defendió los límites a la reforma constitucional para evitar lo que calificó como intentos de destazar la carta política por parte de expresidentes como Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, hoy considera que el panorama es distinto y que los canales existentes no permiten modificaciones de fondo. Una constituyente de iniciativa popular, esto es lo que proponen los señores del gobierno. Durante la entrevista, Montealegre detalló que la propuesta presidencial no se trata de una maniobra institucional improvisada, sino de un proceso social y jurídico sustentado en la participación ciudadana. El presidente volvió y ya específicamente dijo, necesitamos una constituyente pero de iniciativa popular. Explicó, eso tiene consecuencias jurídicas muy importantes, recalcó. Y claro, es que según ellos, la constituyente de iniciativa popular no tendría que ir al Senado de la República. Óigase bien, lo que ellos plantean es recoger 8 millones de firmas, que equivale al 20% del censo electoral, y tirar la constituyente por decreto a la Corte Constitucional. Es decir, un proceso muy similar al que están haciendo con la consulta popular. Saltarse al Congreso y tirarla por decreto. Según el exmagistrado, la Constitución contempla mecanismos de iniciativa legislativa por parte de la ciudadanía, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales establecidos. Para Montealegre, esta vía se asemeja al proceso que dio origen a la propia Carta del 91, o sea, a la séptima papeleta. Críticas a la supuesta jugadita. ¿Es realmente popular una iniciativa promovida por el gobierno? Ante las críticas de que el proceso sería en realidad una maniobra gubernamental disfrazada de participación ciudadana, Montealegre defendió la legitimidad del proyecto. Abro comillas, no se trata de una jugadita. Se está utilizando un mecanismo que la Constitución permite y que debe pasar por el filtro popular. No obstante, la entrevista no logró disipar de todo las dudas sobre si un llamado del Ejecutivo puede considerarse realmente una iniciativa popular. En este sentido, el debate apenas comienza. Y es que claramente no es una iniciativa popular, es una orden de Gustavo Petro a sus huestes, que es muy diferente. Una constituyente por iniciativa popular. Ojo pues, 8 millones de firmas, como lo anunció Petro ayer en Cali.
Una de las propuestas más polémicas que dejó la entrevista fue el mecanismo con el que el gobierno buscaría convocar la constituyente. Montealegre explicó que la vía no sería legislativa, sino de origen ciudadano, y que el respaldo de 8 millones de firmas, equivalente al 20% del censo electoral, tendría efectos jurídicos vinculantes. El presidente ayer dijo algo muy importante, estoy en comillas: necesitamos convocar una Asamblea Nacional Constituyente, pero no cualquier constituyente. Hablo de una iniciativa popular respaldada por la ciudadanía. Eso tiene consecuencias jurídicas importantes, dice Montealegre, porque esa iniciativa va directamente a control constitucional sin pasar por el Congreso, argumentó Montealegre, quien calificó la tesis como una herejía constitucional. A pesar de las críticas de los integrantes de la mesa de trabajo, quienes calificaron de contradictorio que el gobierno promueva una iniciativa popular, Montealegre defendió la legalidad, del cambio del camino planteado. Abro comillas. Estoy diciendo que esta no es una jugadita. Ha sido invitada por organizaciones sociales independientes del gobierno, tan independientes como FECODE, que donó 500 millones a la campaña. Este es un debate serio, constitucional y legítimo. No se trata de improvisación. Háganme el favor. Montealegre asegura que la constituyente, se ha venido preparando desde hace meses. Eso sí es creíble, porque recordemos que fue hace ya más de un año que Gustavo Petro tiró el primer dardo. A la pregunta de si este anuncio fue una reacción impulsiva del presidente Petro durante su discurso en Cali, Montealegre fue categórico. Abro comillas. Yo estoy en serio en la constituyente desde hace muchos meses. Esto no se le ocurrió anoche al presidente, afirmó. Añadió que el presidente venía hablando de un proceso constituyente como forma de movilización ciudadana, pero que ahora ha dado el paso a una Asamblea Nacional Constituyente con estructura normativa. Ojo, sin pasar por el Congreso. Esto tiene que quedar claro y tenemos que ser categóricos. Quieren convocar a una Asamblea Nacional Constituyente sin pasar por el Congreso. Un nuevo debate jurídico. ¿Puede una iniciativa popular pasar por encima del Congreso? Uno de los aspectos más controversiales de la entrevista fue la afirmación del ministro designado sobre la posibilidad de eludir al Congreso en el proceso constituyente. Según Montealegre, si se alcanzan los 8 millones de firmas, el proyecto de ley para convocar a la Asamblea puede pasar directamente al control de la Corte Constitucional. Otra vez, según Montealegre, si se alcanzan los 8 millones de firmas, el proyecto de ley podría convocar a la Asamblea sin pasar por el Congreso de la República, pudiendo pasar directamente al control de la Corte Constitucional. Abramos comillas. Muchas gracias, Jennifer. Considero que cuando existen 8 millones de firmas de una iniciativa normativa, ese proyecto no necesita pasar por el Congreso. La Corte Constitucional puede decidir si se convoca a la Asamblea. Explicó. Estoy hablando de una herejía constitucional, pero los herejes a veces tienen razón. Asamblea Constituyente sin elecciones en 2026. Frente a especulaciones sobre una posible reelección presidencial o cancelación de elecciones, Montealegre fue enfático. ¿Cómo se les ocurre pensar eso? El presidente ha sido claro, no aspira a la reelección, dijo. Esto no se trata de perpetuar a Petro, sino de rediseñar las instituciones para garantizar un modelo social más justo. En esto estamos, señores. Ayer un decretazo que se salta al Congreso y se salta al Judicial, convocando a una consulta popular que ya había sido negada en el Congreso. Y hoy el anuncio de una Asamblea Nacional Constituyente sin pasar por el Congreso. Todo esto a menos de un año de elecciones. Así que es de suma gravedad, porque quiero terminar como empecé con esta cuarta noticia. No tiene asidero jurídico.
Sabemos que no va a pasar. Sabemos que no va a haber consulta, tampoco va a haber Asamblea Nacional Constituyente. Al menos no la primera consulta y no esta Asamblea Nacional. Es posible que se vote la segunda consulta, la 2.0, la que tiene 16 preguntas, y si pasa en el Senado, pues pasó en el Senado. Pero la que tiraron por decreto ayer, no va a haber esa consulta. Y esta Asamblea Nacional Constituyente, saltándose al Congreso, tampoco la vamos a tener. Pero las huestes del petrismo, las masas del petrismo, las bodegas del petrismo, las mayorías petristas, compran el relato de que es que no los están dejando hacer. Y compran el relato de que todo esto se puede porque, entre otras cosas, lo saben enmarcar en unas tesis jurídicas que suenan bastante creíbles, invocando inclusive constituciones ajenas, como si fueran vinculantes a las nuestras. Entonces, por eso termino como empecé. No tiene asidero jurídico, pero claro que va a hacer mucho ruido. Advierten la verdadera razón por la que Petro decretó consulta popular. Hoy lo confesaron. Varias voces políticas cuestionan duramente al mandatario por la decisión y encendieron las alarmas. El presidente Gustavo Petro desató una gran polémica tras consumar el llamado decretazo con el que convoca la consulta popular para el próximo 7 de agosto. La decisión desató toda una tormenta política y muchos sectores sentaron su voz al calificar al mandatario como un dictador. Varios congresistas hablaron acerca de este tema y hasta señalaron qué es lo que habría detrás de esta determinación del jefe de Estado. Daniel Carvalho, por ejemplo, no precisamente un congresista de derecha, es representante a la Cámara por Antioquia y se mostró en contra del decreto. Esto dijo Daniel: me parece que está tomando unas actitudes autoritarias y antidemocráticas. El presidente se está autodenominando como el dueño de los poderes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Además, quiere ser autoridad electoral. El congresista enfatizó en que el presidente debió seguir lo que establece la ley, es decir, demandar la decisión para que la Corte fuera la que decidiera. Sin embargo, esto no lo hizo. Y desde la visión de Carvalho desconoció el ordenamiento territorial. Abro comillas, es sin duda una afrenta a la Constitución y a la separación de poderes, señaló. En esa misma línea, advirtió que esta no es una decisión improvisada, sino que detrás de esto hay motivos claros. Abro comillas, Petro sabe que la consulta se va a caer. Él sabe que eso es ilegal, pero le sirve generar este caos para poner a Colombia en el escenario que le gusta, la confrontación. Recordando que ya Colombia está en el escenario de confrontación después del atentado al senador Miguel Uribe, atentado que no podemos olvidar. Recordemos, entre otras cosas, aprovecho este mensaje para invitarlos a la Marcha del Silencio el próximo domingo. Ubiquen en dónde van a ser los puntos de encuentro según la ciudad en la que ustedes estén, para que participemos de esta marcha por la vida de todos los colombianos y por la vida de Miguel Uribe Turbay, porque también no podemos dejar de un lado a la cantidad de policías, por ejemplo, y uniformados que estamos perdiendo. Para mí todo esto no es más que una cortina de humo cuya finalidad va a ser, hoy lo confesaron, montar el escenario de una Asamblea Nacional Constituyente, dijo Carvalho. El representante alertó que esto es muy peligroso para el país, pero especialmente para la izquierda y para el petrismo. Jennifer Pedraza, quien es representante a la Cámara por el partido Dignidad y Compromiso, tampoco es una persona de derecha, aseguró que actualmente se vive un momento complejo en Colombia por la violencia política que se desató. Por lo mismo, advirtió que hay que ser prudentes con los calificativos que se utilizan en contra del presidente y de otros líderes. No obstante, sostuvo que con el decretazo, Petro aumenta su arbitrariedad y su autoritarismo. Petro está pasándose por la faja y desconociendo los rangos de poder que están a la misma altura y nivel que el Ejecutivo, manifestó Pedraza.
También le recordó al máximo mandatario que la democracia también consiste en que haya un sistema de pesos y contrapesos, lo que deriva en que exista respeto entre las tres ramas del poder. No hay nada más arriesgado e irresponsable que llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Es una pésima idea porque podríamos tener un retroceso en los derechos. Cada vez hay una deriva más autoritaria por parte del presidente Gustavo Petro, concluyó Pedraza. Pese a que múltiples sectores lo cuestionaron y se mostraron en contra de la decisión, el jefe de Estado mantiene en firme su postura y dejó en claro que seguirá adelante con esta determinación, lo cual desató una gran tormenta política.